Pedimento aduanal. El instructivo de llenado se basa en el anexo 22 de la RMCE, publicado el 14 de mayo del 2009. Los apéndices publicados el 14 de mayo del 2009 con modificaciones en el 2010 y la última modificación, que fue la sexta, fue el 30 de abril del 2010. El pedimento de importación es una declaración de impuestos ante la aduana. El formato de pedimento es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual únicamente se deberán imprimir los bloques correspondientes a la información que deba ser declarada. Está conformado por el encabezado principal del pedimento, el encabezado para páginas secundarias del pedimento, el pie de página de todas las hojas del pedimento y el fin del pedimento. Ejecutando la auditoría de revisión del pedimento. Número del pedimento. El número asignado por el agente apoderado o almacén. 2 dígitos, año de validación. 2 dígitos, clave aduana de despacho. 4 dígitos, patente de agente aduanal o autorización de apoderado o almacén. 1 dígito, último dígito del año en curso, salvo consolidados. 6 dígitos, número progresivo por aduana en la que estén autorizados para el despacho. Pedimento. El encabezado principal del pedimento se conforma por el número del pedimento, el tipo de operación, que es la leyenda que identifica el tipo de operación. Se pone con las siglas dependiendo qué trámite sea. IPM para importación, EXP para exportación y TRA para tránsitos. La clave del pedimento, conforme al apéndice 2 del anexo 22 de las RCGMCE, es muy importante, pues define el régimen aduanero. Por ejemplo, A1 es la clave para importación o exportación definitiva, A3 para regularización, importación definitiva virtual, K1 retorno al país de mercancías exportadas, R1 rectificación, T3 tránsito interno y VI importación temporal, IMEX. También se conforma por el destino, el tipo de cambio, el peso bruto, el valor en aduana, valor en dólares, el precio pagado, medio de transporte, de entrada y salida, arribo y salida. El destino, pues, es a donde se dirige la mercancía. El tipo de cambio es el tipo de moneda que es. El peso bruto, pues el peso de la mercancía. El medio de transporte, el tipo de transporte que se va a utilizar en la entrada, o sea, cuando se lleva la mercancía, y salida, también igual el tipo de mercancía. Arribo, pues es a dónde llega la mercancía, y salida es de dónde sale la mercancía. Apéndice 2 del anexo 22 de la EMC, claves de régimen definitivo. Como había mencionado, estos van en el régimen aduanero y hay varios tipos dependiendo de la operación que se vaya a hacer. Como la de importación o exportación definitiva, que es la más utilizada, A1, y también la de exportación temporal, que es la de IMEX, que también ha sido muy mencionada. Y pues hay muchos tipos de estos regímenes y cada uno tiene determinada letra. Son dos, puede ser 2 letras o una letra y un número.
Y las claves del pedimento apéndice 2 del anexo 22 de la RMCE son recintos fiscalizados estratégicos, M3, introducción de mercancías del régimen del recinto fiscalizado estratégico, M4, introducción de activo fijo al régimen del recinto fiscalizado estratégico, J4, retorno de mercancías extranjeras que se sometieron a un proceso de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado estratégico. Y hay otros tipos de regímenes. Ahora, en destino, como les había comentado, dependiendo del tipo de la región que sea, es el número que lleva. Por ejemplo, el 1 es para estado de Baja California y parcial de Sonora, el 2 estado de California, Baja California Sur, el 3 estado de Quintana Roo, el 5 municipio de Salina Cruz, Oaxaca, el 10 municipio de Caborca, Sonora, y en clave de la aduana de entrada y salida, como les había comentado, las siglas eran dependiendo de la operación que es. Por ejemplo, IMD para definitivos de importación, EXD definitivo de exportación, ITR temporales de importación para retornar al extranjero en el mismo estado, etc. El peso bruto es la cantidad en kilogramos del peso bruto total de la mercancía. El tipo de cambio es el tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar vigente en la fecha de entrada o de presentación de la mercancía a que se refiere el artículo 56, fracciones 1 y 2 de la ley aduanera. Aquí en aduana de entrada y salida es la clave de la aduana y sección aduanera por la cual entró o salió la mercancía a territorio nacional conforme al apéndice 1 del anexo 22 de las RCGCE. Y pues aquí es lo mismo que les había comentado antes, que va a ser la clave de la aduana dependiendo de dónde sea, de dónde se encuentre. Para los medios de transporte siguientes, entrada, salida, arribo, salida, se utilizan las mismas claves para todas las opciones. 1 marítimo, 2 ferroviario de doble estiba, 3 carretera ferroviario, 4 aéreo, 5 postal, 6 ferroviario, 7 carretero, 8 tubería, 10 cables, 11 ductos, 98 no se declara medio de transporte por no haber presentación física de mercancías ante la aduana, 99 otros. En valor en dólares es el equivalente en dólares de Estados Unidos del valor en aduanas. El valor en aduana en importaciones, la suma del valor en aduanas en moneda nacional de todas las mercancías asentadas en el pedimento. En exportaciones se declaró 0. Precio pagado valor comercial es el pago total en moneda nacional que por las mercancías haya pagado o vaya a pagar el importador. Valor factura. Ahora siguen los datos del importador-exportador. Aquí van el nombre, denominación o razón social. Nombre o razón social de acuerdo a su RFC, el Registro Federal de Contribuyentes. Aquí en el RFC es la clave del Registro Federal de Contribuyentes del importador o exportador o RFC genérico o a 10 posiciones. El CURP pues es el importador o exportador en complementarios de quien efectúa el retorno. Domicilio, ciudad, estado, código postal correspondientes al domicilio fiscal. Valores seguros
es el valor de todas las mercancías incluidas en el pedimento declarado para efectos del seguro. En seguros, es el importe en moneda nacional de las primas de seguro pagadas. En fletes, es el importe en moneda nacional del total de fletes pagados. En embalajes, es el importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes que no estén incluidos en el precio pagado. En otros incrementables, se importa en moneda nacional de todas las cantidades correspondientes a los conceptos incrementables del artículo 65 de la Ley Aduanera. En acuse electrónico de validación son 8 caracteres con el que se comprueba que la autoridad ha recibido la información para procesar el pedimento. En código de barras es impreso por el agente aduanal o apoderado, al menos en la copia del transportista, apéndice 17. La clave de la sección aduanera de despacho, apéndice 1 del anexo 22. Y marcas, números y total de bultos es pues el número total de bultos que se van a importar contra el documento de embarque. En fechas, sigue tasas a nivel pedimento. Aquí en las tasas a nivel pedimento en fechas es la de entrada, se basa en el artículo 56 de la Ley Aduanera. En pago es de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias. Extracción es del depósito fiscal. La presentación, exportación, artículo 56 de la Ley Aduanera. Importación, Estados Unidos, Canadá. Importación a Estados Unidos y Canadá solo para complementarios. Original, fecha de pago del pedimento original para casos de cambio de régimen. En contribuciones son claves GIP, identificador a nivel global, pedimento o a nivel partida. Clave C corresponde a las contribuciones, cuotas compensatorias, gravámenes y derechos que pueden ser declarados en el pedimento complementario para la determinación y pago de contribuciones por la aplicación del artículo 303 del Tratado de Libre Comercio de Canadá. Bueno, aquí es dependiendo de lo que sea la abreviación que va a llevar en las contribuciones. Por ejemplo, en multas es MULT, en prevalidación es PRB, en medidas de transición es MT, etc. En esta parte son las tasas aplicables para el pago de las cuotas por concepto derecho de trámite aduanero, Ley Federal de Derechos y Accesorios de las Contribuciones, Recargos y Multas. Y se encuentra en el apéndice 18. Los tipos de tasas son porcentual, específico, cuota mínima, cuota fija, tasa de descuento, sobre ad valorem, factor de aplicación sobre TIGIE, al Miller, que es de TA, o tasa de descuento sobre el arancel específico. Y pues hay otras más y cada una tiene su clave. En FP son las formas de pago y la clave 0 es para efectivo, la 2 para fianza, 4 depósito en cuenta aduanera, 5 en temporal no sujeto a impuestos, 6 en pendiente de pago, 7 a cargo a partida presupuestal gobierno federal, 8 franquicia, 9 exento de pago, 10 certificados especiales de tesorería pública, 11 certificados especiales de tesorería privada, 12 compensación, 13 pago ya efectuado, 14 con donaciones, etc.
y se encuentra en el apéndice 13 del anexo 22. El importe es el importe total en moneda nacional del concepto a liquidar. En efectivo es el importe total en moneda nacional que se paga en efectivo. En otros es importe total en moneda nacional de todos los conceptos que se pagan en otras formas diferentes de efectivo. En total es la suma de efectivos y otros. Datos de proveedor o comprador. Aquí en vinculación, sí o no. En número de factura, pues el número de cada una de las facturas comerciales. En fecha es fecha de facturación de cada una de las facturas comerciales. En identificación fiscal es Canadá, número de negocios o seguro social. Estados Unidos, número de identificación fiscal o seguridad social. Francia, número para IVA o seguridad social. Otros, el que se usa en ese país. En nombre, denominación o razón social es domicilio comercial en el extranjero o nacional, estado, ciudad, código postal. En el Incoterm, pues es la forma de facturación y se va a escoger el tipo de Incoterm pactado en el acuerdo que tuvieron el comprador y el vendedor, ya sea CFR, costo y flete, CIF, costo seguro y flete, XW, en fábrica, lugar convenido, etc. Aquí es la clave de moneda de facturación, apéndice 5, anexo 22. Ejemplos: país Alemania, clave DEM, nombre euro. País Estados Unidos de América, clave USD, nombre dólar. País Japón, clave JPY, nombre yen. Valor en aduana de facturación es el valor total de las mercancías en la moneda de facturación. Factor moneda facturación es factor de equivalencia de la moneda de facturación en dólares. Valor de dólares en Estados Unidos es equivalente en dólares. En transporte, datos del destinatario. En transporte va transporte que introduce la mercancía al territorio nacional, apéndice 3. Vehículo terrestre, anotar las placas de circulación del mismo, marca y modelo. Ferrocarril, número de furgón o plataforma. Marítimo, nombre de la embarcación. En país, que está aquí, es clave del país de origen del medio de transporte conforme al apéndice 4, anexo 22. Ejemplo, SAIIFII sobre N3. SAIII M3 sobre MX, país sobre México. Identificación fiscal. En Canadá es el número de negocios o seguro social. En Estados Unidos es el número de identificación fiscal o seguridad social. En Francia, número para IVA o seguridad social. Otros, el que se usa en ese país. El domicilio es el domicilio comercial en el extranjero o nacional, estado, ciudad, código postal, municipio, ciudad, entidad federativa, país. Y el nombre, pues el nombre de denominación o razón social de la persona, del destinatario. Datos de la guía, manifiestos y contenedores. Número de guía. Importación, el o los números de las guías aéreas. Manifiesto de los números de orden del conocimiento de embarque. Tránsitos a la importación deberán imprimirse el o los números de las guías terrestres. ID M Master H House.
Aquí en el apéndice 10, en tipos de contenedores y vehículos a tu transporte, vienen las claves, donde viene tipos de contenedores, o por ejemplo el clave 1, contenedor estándar de 20 toneladas. Y así existen 64 claves y tipos de contenedores. Datos de identificador a nivel pedimento, mismos apéndices del anexo 22 a nivel partida. En clave define al identificador aplicable apéndice 8 anexo 22. Nivel clave G, complementos 1 y 2. Aquí en identificadores es la clave para la descripción que sea. Por ejemplo, AC es almacén general de depósito certificado conforme a la regla 3.6.22 de carácter general en materia de comercio exterior. AE es AF identificador de activo fijo. AG almacén general de depósito fiscal. Nivel G se deberá declarar el número de registro como almacén general de depósito certificado. Nivel G, autorización de empresa de comercio exterior. Nivel G, no asentar datos. G, clave de almacén general de depósito. Aquí en tipo de cuenta va la clave. Por ejemplo, el 0 es cuenta aduanera, 1 cuenta aduanera de garantía, 2 número de contrato. En clave garantía es 1 depósito, 2 fideicomiso, 3 línea de crédito, 4 para cuenta referenciada, depósito referenciado, 5 para prenda, 6 para hipoteca, 7 títulos de valor, 8 carteras de crédito del propio contribuyente. Tratándose de cuentas aduaneras, se deberá declarar la clave 1. En institución emisora es autorizada por la SHCP para emitir cuentas aduaneras. 1 es el Banco Nacional de México, 2 BBVA Bancomer SADCB, 3 HSBC México SADCB, 4 Bursamex SADCB, 5 Operadora de la Bolsa SADCB, 6 Vector Casa de la Bolsa SADCB. En folio deberá ser único por institución emisora, no podrá declararse en cero o dejarse en blanco. Total depósito es el importe total que ampara la constancia de depósito. Ejecutando la auditoría de revisión del pedimento. Partidas. Uno de los bloques más relevantes para efectos de la auditoría. Importante cambio con respecto al pedimento F3. El análisis debe hacerse en forma específica partida por partida, dado que se pueden diferenciar en todos los aspectos legales y fiscales una de otra. Contiene un número importante de datos verticales en auditoría. Partidas. En fracción es la fracción arancelaria de la TIGIE. En CS es secuencia. En BINC es la vinculación comercial, financiera o de otra clase que afecta el valor. Por ejemplo, clave 0 no existe vinculación. 1 sin vinculación, si vinculación no afecta valor. 2 si vinculación sí afecta valor. En MED-VAL es método de valoración del apéndice 11 anexo 22. Ejemplos: clave 0, valor comercial solo a Expo. 1, valor transacción y 2, valor de mercancías similares. En
UMC y cantidad, aquí está, es unidad de medida comercial. Ejemplo, clave 0, kilo, clave 1 gramo, 3 metro lineal. UMT y cantidad es unidad de medida de tarifa, apéndice 7 anexo 22 y cantidad conforme a la unidad de medida de la TIE. PB sobre C es la clave del país que vende, importación o compra, exportación. La PO sobre D es clave de país de origen o destino, apéndice 4 anexo 22. El valor aduana sobre dólares es en importación el valor en aduana en moneda nacional conforme título tercero capítulo 3 sección primera de la ley aduanera. En exportación el valor comercial en dólares. En la descripción es renglones variables según se requiera. Descripción de la mercancía, naturaleza y características técnicas, comerciales y suficientes para su clasificación arancelaria, anexo 18. En importación, precio pagado sobre valor comercial es el valor en moneda nacional de la mercancía sin fletes ni seguros ni otros conceptos. En precio unitario, dividir el precio pagado entre las unidades de comercialización de cada una de las mercancías. En valor agregado, importe a las mercancías exportadas por maquiladoras. En marca y modelo de las mercancías importadas, pick-ups y vehículos. En código del producto, vacío.